Bien, Dios los bendiga, hermanos, en esta mañana. Pues bueno, ya lo dijo el hermano Rubén, ¿verdad? Pues simple y sencillamente nos disponemos a servir al Señor en la capacidad que Él nos ha brindado, nos ha prestado para poder transmitir su palabra. Siempre digo, y a lo mejor suena ya como un disco rayado, pero no se fijen en este vaso quien les habla. Lo importante de todo es el contenido. Y si el contenido es el Señor Jesús, pues en eso hay victoria, en eso hay reconocimiento, en eso hay gloria. En lo demás, no hay nada bueno en medio de nosotros, no hay nada bueno de nosotros, no podemos producir absolutamente nada bueno. Voy a invitarles que puedan cerrar sus ojos y que podamos elevar una plegaria a nuestro Dios en esta hora. Padre, en estos momentos, Señor, nos sentimos agradecidos contigo por tu amor, por tu palabra, por tu bendición, por todo aquello que has impartido a nuestras vidas. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder, Señor, sentir que tú estás en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque tus promesas son fieles y verdaderas y porque muy confiados estamos, Señor, en que es tu Espíritu Santo en medio de nosotros, hablándonos en esta mañana. Señor, toma el control de todos nuestros sentimientos. Señor, nos despojamos de todo aquello, Padre, que no sirve, que no te agrada, Señor, para que tú obres en nosotros de acuerdo a tu voluntad, para que tú obres en nosotros de acuerdo a tu Espíritu Santo, Señor, para que nos hables en esta mañana, Señor, conforme a la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos, Padre, y te lo rogamos en el nombre de aquel que entregó su vida por nosotros, Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Bien, hermanos, quiero invitarles, por favor, que puedan tomar una actitud correcta, una actitud en la cual dispongamos nuestro corazón a escuchar la palabra del Señor. Les digo que hoy en día, de una manera muy personal, me siento muy desafiada de parte del Señor para poder transmitir su palabra, a razón de dos cosas. Puede haber muchas, ¿verdad? Pero una de las razones que me hace sentirme desafiada por la palabra del Señor es cómo poder transmitir esta palabra que el Señor ha delegado sobre mi vida. Pero más que cómo transmitirla, cómo enseñar o cómo predicar, yo creo que lo que más me desafía es cómo vivir esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Y yo creo que es un desafío no nada más para mí, es un desafío para todos nosotros. Cómo vivir la palabra que el Señor ha traído a nuestras vidas. Y ahí es donde todos de alguna manera encontramos muchas limitaciones. Ahí es donde todos podemos hacer un alto y decir, muy bien, ya la recibí. Muy bien, quizás la puedo transmitir de persona en persona, pero quizás esa palabra no haga el efecto por una sola razón, porque esta palabra no está siendo viva en mi vida. Nosotros nos dice la palabra que el Señor nos ha dado una palabra que es viva y que es eficaz. Esta palabra no es muerta, esta palabra produce vida. Y si produce vida, la pregunta es, ¿cómo estoy viviendo esta palabra? Así es que les digo, es un desafío en primera instancia para quien está hablando, pero también considero que debe ser un desafío para cada uno de nosotros, a razón que todos nosotros hemos o estamos recibiendo de la misma fuente. Y esa fuente es un agua de vida que no se agota, es una fuente de agua de vida inagotable. Así es que, amados hermanos, quiero decirles que esta palabra será para algunos una palabra en la cual tendrá que haber una respuesta. Y no creo que en algunos, creo que será una palabra que tendrá que ser dada bajo una respuesta de cada uno de nosotros. No sé si la respuesta que nosotros podamos brindarle al Señor sea positiva o negativa, pero producirá algo, una respuesta. Y usted ahí y el Espíritu Santo, ese es quien le dará el poder responder a esta palabra. Para otros será una palabra que lleva implícito un llamamiento para su vida. Y si lleva implícito este llamamiento para su vida, también producirá en usted alguna respuesta. Para otros será una palabra que nueva completamente, para los que vienen por primera vez, ¿verdad? Será una palabra nueva en la cual dirá, yo quiero eso.
en la cual dirá: yo anhelo eso, y ahí también hay una respuesta. Pero para algunos otros será de la siguiente manera. Por favor, acompáñeme al libro de Jeremías. Y mire, es algo muy fuerte esto, pero para algunos otros será una palabra como la expresó Jeremías en algún momento. Jeremías, en su capítulo número 20, por favor, si me puede acompañar. Jeremías, un profeta por parte del Señor, llamado a decir una palabra que no producía mucha respuesta de parte de un pueblo que vivía en sus pecados, que vivía en sus caminos, que vivía en sus deleites. Un pueblo que decía: no quiero escuchar esa palabra porque de alguna manera pues es muy fuerte. Y ¿sabes qué, Jeremías? Pues ya no nos hables ese tipo de palabras. Queremos escuchar una palabra diferente. Queremos escuchar una palabra que produzca algo bueno en nosotros. La palabra del Señor, enviada por Él, siempre producirá un fruto. Nos guste o no nos guste la palabra a nosotros, será un fruto, será una palabra que producirá un fruto en nuestras vidas. Jeremías le decía el capítulo número 20, y mire, les digo, para algunos será este tipo de palabra. Verso 7 dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Encontramos, número 1, una palabra que seduce, una palabra que atrae. Pero encontramos en ese verso una lucha. Es como que alguien se resiste a esa palabra, y mire lo que produce. Verso 8: porque cuantas veces hablo, doy voces y grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Ay, cómo me va a seducir una palabra con estas características. Cómo me va a llamar la atención una palabra que me produce escarnio. Pero mire lo que dice, verso 9, y dije, y ahí es donde quiero llegar. No sé cuántos nos podamos resistir en esta mañana a la voz del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, pero el anhelo de mi corazón, y creo que el anhelo del Señor, es que podamos llegar a esta conclusión. Verso 9, y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Y ahí me detengo. ¿Cuántos de nosotros ya no más, Señor? Creo que contigo ya no más, Señor. Y nos damos la media vuelta y nos vamos. Pero mire lo que pasa en Jeremías, y este es el anhelo, que esto se pueda producir en cada uno de nosotros. Y dice de la siguiente manera: no hablaré más en tu nombre, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Y de eso se trata, amados hermanos. Se trata que dejemos que esta palabra no se meta nada más en la mente, en algo que se puede razonar. Se necesita que entre esta palabra dentro del corazón para que pueda traer un fruto. Traté de sufrirlo, y por más que usted quiera resistirlo, dice, por más que usted luche, dice, no pude, Señor, me venciste. Y ese es el anhelo de nuestro corazón, y ese es el anhelo del Señor, que esta palabra pueda producir en nosotros ese tipo de acción. Traté de sufrirlo, Señor. Lo tengo metido no en mi mente, dice, lo tengo metido en mi corazón. Es como un fuego ardiente en mis huesos. Cuando se tiene ese fuego ardiente, hermano, yo le voy a decir algo: usted no va a poder permanecer quieto en ese lugar. Su vida no va a estar quieta de ninguna manera, porque todo lo que usted pueda hablar o todo lo que usted pueda manifestar será solamente de Él. Usted no podrá permanecer callado ante esta palabra. Usted no podrá permanecer serio. Habrá algo que le impulsará a declarar las grandezas del Dios Todopoderoso, de aquel que le salvó, de aquel que le llamó. El Señor nos ha llamado con un llamamiento santo, y en ese llamamiento santo va implícito un servicio a Él. Nos ha salvado el Señor, muy bien, ya nos salvó de nuestros pecados, amén. Pero en esa salvación va implícito: te he llamado, te he salvado y te he llamado con un llamamiento santo.
Oye, hijo, ven para acá, y usted da el nombre de su hijo y el hijo viene, mande, aquí estoy. Y entonces, ¿para qué lo llama usted? Esa es la pregunta. Creo que usted lo va a llamar para que el hijo realice algo. Creo que usted llama a su hijo para darle una instrucción. Bueno, así es el Señor con nosotros. Así es que, amados hermanos, esta palabra tiene que ver con algo. No sé, de estas 4 cosas que le dije, ¿en cuál de ustedes usted va a responder en esta mañana? Al final habrá una respuesta que darle al Señor. Al final. Quiero que me acompañe, por favor. Vamos a ver o a tratar para aquellos que tienen la costumbre de anotar. Yo batallo mucho para ponerle un título a alguna palabra que el Señor me ha dado. Pero si de alguna manera hay que ponerle un título a esta palabra, pues le pondríamos de la siguiente manera: viviendo a la manera de Dios. ¿Cómo se vive a la manera de Dios? Porque aquí hay 2 opciones: o se vive a tu manera, o se vive a la manera del Señor, o se vive a la manera de otra persona. Es que Él quiere que viva así, es que ella quiere que viva así. Es de qué manera nosotros estamos viviendo. Pero en este andar que el Señor nos ha trazado, en este andar, una vez recibida esta salvación, se tiene que andar a la manera del Señor. Pero la pregunta es: ¿cómo se vive a la manera del Señor? Bueno, voy a tomar, vamos a ver 3 puntos principales, y voy a tomar algunas vidas de la Escritura, porque dice la palabra que lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Y entonces poder poner un comparativo con el Señor, un parámetro con el Señor Jesús, creo que no hay manera, porque el Señor es santo, el Señor es del cielo, nosotros somos pecadores y somos de la tierra. Y entonces como que decimos, como que no podemos cumplir con las exigencias del Señor. Pero el Señor nos ha dado personajes en la Escritura en los cuales a mí hay 3 vidas que me llaman la atención. 3 vidas en las cuales podemos aprender cómo Dios trató con ellos y cómo les enseñó su andar, cómo se vive a la manera del Señor. Y en esas 3 vidas nosotros vamos a ver 3 puntos principales, y uno de ellos tendrá que ver, cuando el Señor llega a tu vida, lo primero que hay es un cambio. Hay un cambio, un cambiar, número 1, en el andar. Número 2, la segunda vida que nosotros vamos a tratar es un cambio en tu hablar, una vez que el Señor se revela a tu vida. Y el tercer cambio que nosotros vamos a poder ver a través de las Escrituras es un cambio de visión, ya no como tus ojos ven, sino como ve el Señor. Así es que, hermanos, quiero que me acompañen por un viaje así por las Escrituras, y quiero que me acompañen al libro de Éxodo, a los orígenes, y vamos a tomar la vida de un hombre llamado Moisés, un caudillo ciertamente, pero cabe resaltar en estos hombres que vamos a tratar, que estos hombres, aunque alcanzaron un renombre, aunque alcanzaron un reconocimiento de parte del Señor, quiero decirles que estos no diferenciaban en nada de usted y de mí. Eran hombres tan naturales como nosotros y hombres tan pecadores como nosotros, pero que fueron alcanzados por el poder de Dios, y entonces en ellos se produjo algo. Se produjo un cambio que trajo en ellos la manera de vivir del Señor. ¿Cómo se vive a la manera del Señor? Lo primero que nosotros vamos a encontrar en el Éxodo, les decía, en el capítulo número 3, por favor, si me acompaña. Y yo creo que son versos o son pasajes de la Escritura que usted tiene conocidos o en los cuales usted está familiarizado. Me encontraba con una persona en días pasados, el lunes, en un sepelio, y esta persona me decía: yo estoy admirada cómo me sé un verso de la Biblia y luego pues me lo sabía desde niña, y ahorita lo vuelvo a leer y yo no sé dónde estaba escondido eso que acabo de aprender en ese verso. Y entonces la palabra del Señor es viva y se revela, se revela. Así es que nosotros podemos conocer esta parte de la Escritura, pero yo anhelo en el nombre del Señor que cada uno de ustedes, yo misma, pueda ser sorprendida por el Espíritu de Dios y esta palabra pueda ser revelada a mi vida. Les decía, Éxodo capítulo 3,
del versículo número 1 al versículo número 6. Vamos a empezar con el primero, y esta es la vida del gran caudillo Moisés. ¿Por qué caudillo? Porque fue un hombre que Dios llamó, y lo que conocemos de él fue que saca al pueblo de Egipto de ahí, de una opresión, saca al pueblo de Dios de una opresión. Por eso es un caudillo. Pero mire, quiero ir al punto, y dice el versículo número 1 hasta el versículo número 6. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Verso 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Versículo 3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Qué podemos encontrar en esta escritura? ¿Qué nos está diciendo el Señor en esta escritura? Lo primero que usted encuentra, y quiero que lo aplique a su vida personal, lo primero que encontramos es a un hombre en el versículo número 1, un hombre viviendo su propia vida, un hombre viviendo en los quehaceres cotidianos. ¿Qué él estaba haciendo él? Bueno, pues él estaba apacentando las ovejas de su suegro. Él estaba trabajando. Yo no sé cómo Dios apareció a tu vida, yo no sé en qué momento Dios apareció a tu vida, pero yo creo que el Señor apareció en nuestra vida en estas circunstancias. Todos ocupados en lo nuestro, en el trabajo cotidiano, todos ocupados en nuestros trabajos, en nuestros quehaceres diarios, pero para Dios a eso no le importa. El Señor lo que quiere es revelarse a tu vida. Bueno, lo segundo que nosotros encontramos, mire, es verso 2 al verso 3. El Señor, encontramos que se le aparece aún, y mire, hasta aquí, en esa aparición que Dios se revela a Moisés. Quiero decirles que Moisés era un hombre perverso. Y nosotros podemos decir: es que Dios no me puede hablar, es que Dios no se puede mostrar a mi vida porque mi pecado es muy grande. Bueno, ¿sabe cuáles eran las características de este hombre? Este era un hombre perverso, este era un hombre asesino, este era un hombre con un carácter, hermanos, de esos que decimos nadie lo aguanta. Era un hombre de un carácter tan fuerte. Mire, era un hombre que venía acarreando una maldición en lugar de una bendición. ¿Por qué dices esto si este fue el gran Moisés? Acompáñeme, por favor. Ayer compartía en el instituto una parte de esto, Génesis capítulo 49, para ver quién es este tal Moisés. Cómo es que Dios se le aparece en sus trabajos cotidianos y qué características tiene este tal Moisés. Bueno, nosotros sabemos que cuando un padre está en su lecho de muerte, lo que hace es llamar a los hijos y darles las últimas instrucciones. Los va a bendecir. Bueno, este es el caso de esta escritura. Lo digo a beneficio de aquellos que vienen por primera vez. Esto es lo que nosotros vemos en el capítulo número 49. Se va a morir Jacob y tiene 12 hijos. Y entonces en eso dice: yo sé que ya me voy a reunir con el Señor, pero quiero que vengan, los voy a bendecir. Bueno, usted puede leer los primeros versículos y parece que en lugar de bendición, en casi todos los hijos nosotros encontramos maldición. Pues ¿qué le está pasando a Jacob? Podemos decir. Pero mire, quiero que me acompañe al verso número 5. ¿Quién era este? Les dije que este tal Moisés al cual Dios se le aparece no es diferente a usted y a mí. Bueno, este Moisés, le dije, asesino,
Y el primer evento que nosotros encontramos de este Moisés es que se crió en casa de Faraón, pero a razón de haber matado a un hombre, tiene que huir de casa de Faraón. Y entonces va y se casa por allá, y ahora se encuentra del palacio a apacentar las ovejas de su suegro. Bueno, tenía que ganarse la vida, pero él está huyendo. La pregunta es, ¿de qué usted y yo estamos huyendo? Ahí lo dejo y que el Señor le dé la respuesta. Pero mire, era un hombre con un carácter muy fuerte. ¿Quién de nosotros batallamos con nuestro carácter? Y entonces si yo dijera, levante su mano, pues quizás nos daría pena. Pero mire, la primera soy yo. ¿Qué lucha tan fuerte tenemos con este carácter? Una lucha muy fuerte. Dios no me puede hablar así si soy muy enojado. No tolero nada. Bueno, mire la maldición, lo que venía acarreando este hombre. Verso 5. Simeón y Leví. No dice Moisés, pero Moisés es de la tribu de Leví. Y mire qué tipo de bendición le da Jacob. Simeón y Leví son hermanos. Arma de iniquidad son sus armas. En su consejo no entrará mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad descarretaron toros. Y ahí está diciendo lo que él viene acarreando. ¿Sabe cómo eran los padres de este? Iracundos. Se levantaron contra toda una nación. Eran perversos. Esta nación estaba en un momento muy complicado de su vida. Todos los varones estaban sufriendo el dolor de una circuncisión. Dice que al tercer día, donde ellos estaban con el más dolor y no se podían levantar, dice que estos dos, Simeón y Leví, los ancestros de este Moisés, se levantan en su temeridad, dice el Señor, en su furor. Y mire lo que sigue diciendo. Dele la vuelta al verso 7. Y aquí viene la maldición. Aquí viene lo que este Moisés viene cargando, pero Dios apareciéndosele a su vida. Y dice, maldito su furor. Era un hombre iracundo. Y dice, maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré de Jacob y los esparciré en Israel. Qué maldición tan fuerte. Les estaba diciendo, no van a tener parte conmigo, no van a tener parte en esta bendición. Pero ¿por qué encontramos dentro de las Escrituras a este gran hombre? Bueno, a él le valió algo. Acompáñenme por favor al Éxodo capítulo número 32. Y entonces, ¿por qué Dios se le aparece? Porque Dios tiene propósito. Dios es un Dios de propósito. Yo no sé en qué circunstancias Dios esté apareciendo a tu vida, pero mira, si nosotros nos estamos identificando hasta estos momentos con este tal Moisés, quiero decirte, Dios se está revelando a tu vida. Éxodo, le decía, capítulo número 32. Bueno, este Moisés, una vez que recibió el llamado, ya viene recorriendo, y ahora él está en un monte, está en el monte, y está recibiendo algo de parte del Señor. Y ese pueblo que él sacó, inmediatamente ya no vio al líder, y entonces a desenfrenarnos. No hay quien nos guíe. Necesitamos ver a alguien que nos guíe. Necesitamos que vaya alguien delante de nosotros para nosotros poder ir. Por eso estamos hablando, lo primero que se necesita es un cambio en tu andar. Es que si camina él bien, yo me voy por ahí, entonces mi andar es correcto. Esto era lo que hacía el pueblo. Pero mire lo que dice, voy a leer el verso 25 para ir al punto. Y mire lo que dice del capítulo 32 del Éxodo. Y viendo Moisés, regresa, y entonces se encuentra el pueblo desenfrenado. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, un hermano de él, de la misma tribu, dice, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, lo primero que él dice, quien está por Jehová, es diciendo, ya Dios cambió mi andar y ya no quien está por mí, sino quien está por el Señor. Y dice algo, ¿sabes qué? Júntate conmigo. El reconocimiento de alguien que dice, ya mi andar no es mío, ya este andar es el andar del Señor. Y ahora sí, quien está por el Señor, no quien está por Moisés, júntese conmigo. Y mire lo que pasa. ¿A qué tribu se le dio esta maldición?
no estarás, no serás bendito, serás apartado. Y mire lo que dice. ¿Quién se juntó con él? De todo un pueblo, de 12 tribus, solamente una se junta con Moisés, y fue su tribu. Dice aquí, y se juntó con él todos los hijos, aquellos que habían recibido una maldición. Ahora se juntan con él y mire lo que hacen. Y él les dijo, así ha dicho Jehová. ¿Quién lo dijo? No Moisés, aún porque aquí ya su carácter había sido transformado. Mire, Moisés lo que dijo. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo y pasad y volver de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Matar a razón de la obediencia. Bueno, muy cruel esta parte, pero mire lo que pasa. Verso número 28. Y los hijos de Leví lo hicieron. Esa parte, lo hicieron, es obediencia. Lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Verso 29, verso clave. Entonces Moisés dijo: hoy es esa palabrita, hoy os habéis consagrado a Jehová. Estabas fuera, pero ahora estás siendo dedicado al Señor. Aquello que te había sido afrenta, aquello que venías cargando, hoy se te ha quitado a razón de la obediencia. Es aquello que se te había dado, tenías que cargar una maldición, pero ahora te es quitada. Mire lo que dice, voy a terminar de leer el verso 29. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que él dé, ahora sí, ya no maldición, para que él ahora dé bendición hoy sobre vosotros. Gracias al Señor a razón de la obediencia. La obediencia, hermano, te produce bendición. La obediencia no al hombre, la obediencia a aquel que no alcanzas a ver, te produce bendición. Por eso cuando nosotros hablamos, o cómo se vive a la manera del Señor, es: cambia tu caminar. Regrese conmigo, por favor, a Éxodo capítulo número 3. Voy a terminar de leer. ¿Quién nos podemos identificar ahorita con Moisés? Muchos de nosotros. ¿Qué venimos acarreando usted y yo? Pero mire, quiero resaltar del versículo 4 al versículo número 6. Completamente con estas características, incapacitado para poder ver al Señor. Dice la palabra del Señor: sin santidad nadie podrá ver al Señor. Completamente incapacitado para tener un encuentro con el Señor. Incapacitado para ir en búsqueda del Señor. Quiero decirles que si nosotros estamos en este lugar, no es porque usted decidió venir, es porque el Señor le salió al encuentro. Ya he dirigido sus pasos hacia este lugar. No es que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino es que Él nos amó a nosotros, y por eso es que usted y yo estamos en este lugar, gracias a Él. Verso 4. Viendo Jehová que él iba a ver un hombre curioso, bueno, está una zarza. El problema no es ver la zarza que se está quemando, el problema es porque esa zarza no se termina de consumir. Yo creo que a cualquiera de nosotros, ¿qué le pasa, verdad? Nos da mucho por la investigación. Bueno, curioso también ahí va. Déjame ver, no me voy a quedar con la duda, ¿verdad? A veces tenemos un acontecimiento, y en ese acontecimiento damos por hecho que fue algo, pero no investigamos. A mí me queda muy claro una anécdota de mi papá. Él nos cuenta, a mí me decían: se te va a aparecer el diablo. Y un día en la noche voy en el camino y veo una llama ardiendo y dije: ya se me apareció el diablo. Dice que él le corre, y cuando él corre dice: no, me voy a regresar a ver qué es. Avienta una piedra, bufa aquello, dijo: no, si es el diablo. Pero en su curiosidad, y yo creo que Moisés así estaba, curioso, se regresa y dice: no, era una palma la que se estaba quemando. Y en la noche difícil de distinguir. Dice: si yo me he ido, todo el tiempo digo que se me apareció el diablo. Gracias a Dios que fue e investigó. Pero miren,
Gracias a Dios que fue a ver por qué no se consumía esta zarza. Gracias al Señor que dijo, bueno, déjame ver qué pasa, porque entonces mire lo que pasa. Viendo Jehová que él iba. El Señor se te presenta, pero una vez que tú das el primer paso, el Señor ya lo dio. Viendo el Señor que él iba, entonces viene el llamamiento. Moisés, Moisés. Y entonces la respuesta, ¿qué respuesta tienes hoy delante del Señor? Y él dijo, aquí estoy, heme aquí, aquí estoy. Y entonces viene el punto. ¿Qué se necesita para vivir a la manera de Dios? Verso 5. Y dijo, no te acerques, Moisés. ¿Qué tienes que hacer? Quita el calzado. No es que te acerques descalzo. Le está diciendo en otras palabras, quita el calzado de tus pies. Quita la manera de andar tuya, porque esa manera no te ha llevado a ningún lado. Del palacio del rey teniéndolo todo, ahora mira dónde estás, cuidando las ovejas de tu suegro, porque ni tuyas son. Y entonces, ¿qué le dice? La manera de andar no es la correcta, es quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas tiene una característica, es santo. Así es que en este andar, hermano, no se puede caminar a la manera mía, no se puede caminar a la manera tuya, se tiene que caminar a la manera de Dios, porque Él es santo. Tenemos que quitar este calzado, tenemos que quitar no mi zapato literal, sino mi forma de andar en esta vida. ¿A dónde te quieres ir? ¿Por dónde vas? Pero es a dónde te quiere llevar el Señor, por dónde quiere el Señor que tú vayas. Esa es la pregunta. En este andar, ¿cómo se camina? ¿Cómo vivimos la vida del Señor? Es andando a la manera de Él, no a la tuya y a la mía. Yo no sé si hasta ahorita la manera de vivir tuya te ha llevado por un camino correcto. Yo no sé cuántas satisfacciones o cuántos fracasos has encontrado en tu manera de andar. Yo no lo sé, el Señor lo sabe. Pero si me preguntas a mí, yo te digo, mi manera de andar, naciendo en una cuna cristiana, muchas veces me llevó al desvío. Y entonces tienes que tener ese encuentro con el Señor para que no es correcto, porque mi problema era el de Él, un carácter iracundo que no me podían decir nada, porque ya se imaginará usted. Y ya no lo hace, hermana. Sigo luchando con ese hombre interior. Sigo luchando con ese hombre que de repente quiere salir. Y entonces hay que recordar esta palabra. Es un desafío esta palabra para mi vida. Tengo que caminar a la manera del Señor. Tenemos que caminar, no es por donde yo quiero ir, es por donde Él nos quiere llevar. ¿Por dónde te quiere llevar el Señor? ¿Por dónde vas tú? Nosotros queremos que Dios bendiga el camino por donde nosotros vamos. Ay, Señor, voy por aquí, bendíceme, Señor. Ay, Señor, mira, voy a hacer esto, bendíceme. Y vamos caminando. Pero mira lo que honra el Señor. Vaya conmigo. El Señor nunca va a honrar tu camino. El Señor nunca va a honrar mi camino. Mire lo que Él honra el Señor. Mire lo que honra el Señor. Isaías, en su capítulo número 60. Isaías 60, el versículo número 13, para ir al punto. ¿Qué es lo que honra el Señor? Señor, bendice mi camino. Señor, por aquí por donde voy. Si es tu camino, creo que el Señor no lo va a hacer. Mire lo que dice. ¿Qué es lo que honra? ¿Qué camino es el que honra el Señor? Verso 13 del capítulo 60 de Isaías. Dice, la gloria del Líbano vendrá a ti. La gloria del Líbano vendrá a ti. Cipreses, pinos, bojes, juntamente para decorar el lugar de mi santuario. Y entonces, ¿qué dice? ¿Yo qué? Honraré. ¿Qué va a honrar el Señor? El lugar de mis pies. Por eso es necesario caminar a la manera de Él. Cuando el Señor se revela a tu vida, lo primero que tienes que hacer es dejar de caminar por donde tú vas, porque Él honra sus pies. ¿A dónde van sus pies? Sus pies no van a la desobediencia. Sus pies van a la obediencia. Él honra el camino de sus pies, no el nuestro.
Pero una vez que nosotros hemos entendido esta confrontación y decimos: Señor, quiero dejar de caminar mi camino, quiero ir por donde tú caminas, entonces tu oración tendrá respuesta. Señor, bendice este camino, porque Él va a bendecir lo que es de Él. Lo que es de Él no lo bendice. Y si tú vas por el camino de Él, entonces dice que todo te saldrá bien. No a razón de ti, a razón que vas por el camino del Señor. Lo primero que el Señor hace es cambiar nuestro andar. No sé qué respuesta pueda tener usted. Lo segundo que nosotros vemos, y quiero que me acompañen por favor, ahí mismo en su capítulo número 6 de Isaías, cómo se vive a la manera del Señor. Número 1, primero Él tiene que cambiar tu manera de andar. Tiene que cambiar tu manera de andar para que vayas por donde Él quiere que tú vayas. O es tu camino o es el camino de Él. La segunda vida que nosotros vamos a ver, que nos muestra la manera de vivir del Señor, es Isaías. A diferencia de Moisés, este ya es un siervo del Señor. Este ya es un profeta dado a Israel y ya está por ahí dando algunas profecías. Pero mira, nosotros encontramos algo. Moisés había oído del Señor, él sabía que era del pueblo hebreo, pero aún no tenía ese encuentro con el Señor. Isaías sirviendo al Señor, pero aún sin haber visto al Señor. Sirviendo al Señor, no sé cuántos de nosotros podamos estar en este lugar haciendo un servicio al Señor sin habernos encontrado con Él. No sé cuántos del Señor, cuántos en este lugar estemos aquí diciendo voy por mi camino y en realidad voy por otro camino. Mire, Isaías, aunque siervo, nosotros encontramos algo. Si usted lee el capítulo 5 del versículo número 8 al versículo número 22, por ahí 23, usted va a encontrar una queja de este tal Isaías. Esa es la segunda vida que nos va a decir qué es lo que se tiene que cambiar. El cambio en el andar te va a conllevar a este otro. Una vez que cambias tu manera de andar, va a cambiar tu manera de hablar. Una vez que tu manera de andar cambia, lo segundo que cambia es tu manera de hablar. ¿De qué hablas? Pues de lo que caminas, de lo que vives. Mire, este hombre empieza con unos hay, en el capítulo número 5, hay dos los que se juntan casa por casa, dice por ahí, y así si usted encuentra o empieza a leer el verso 8, el verso 11, el verso 18, el verso 20, el verso 21, usted encuentra puros hay de este tal Isaías. Hay de los que y hay de los, todo hacia afuera, todo hacia afuera, todo hacia afuera. Bueno, ¿qué necesidad tiene este de cambiar si ya tiene un ministerio? ¿Qué necesidad tiene este de tener un encuentro con el Señor si ya tiene un ministerio? Capítulo 6, verso 1. Este, al igual que Moisés, tiene un encuentro con el Señor. Y aunque tiene también una visión, su visión es diferente, pero el contenido de esa visión es la misma. Hay un cambio que hacer en tu vida. Mire, dice el verso 1 del capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Bueno, y en los años anteriores que estás practicando tu ministerio, ¿no has visto al Señor? Esa es la pregunta. ¿Qué estás viendo, Isaías? Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Bueno, y si ya practicabas un ministerio, ¿qué era lo que estabas viendo? Veía su propia visión. Por eso está en el capítulo 5 señalando y señalando y señalando. Bueno, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y entonces del verso 2 en adelante al versículo número 4 nos declara el tipo de visión que él tiene. Allá Moisés, una visión muy pequeñita que vio, nada más vio una zarza ardiendo. No vio mucho. Y entonces él va y escucha la voz del Señor.
Y este ve diferente, una visión completamente diferente. ¿Y qué es lo que ves? Verso 2. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 7 alas y con dos cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y ahí me detengo. ¿Qué vio Moisés? Una zarza. ¿Pero qué escuchó Moisés? Quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas, ¿cómo es? ¿Qué está viendo en esa visión? La santidad del Señor. Nosotros de la tierra completamente pecadores, pero el Señor del cielo completamente santo. Y mire lo que dice: Santo, santo es Jehová de los ejércitos, y toda la tierra está llena de su gloria. Toda. No hay un lugar, no hay un rincón de la tierra que no tenga la gloria del Señor. Verso 4. Y los quinciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Qué clamaba esta voz? La escritura no nos lo dice, no puedo decir, pero algo clamaba, y este clamor produjo en él algo. Vio la santidad, pero ese clamor que él escuchaba produjo algo. ¿Qué escucharía? ¿Qué es un clamor? Esa es la pregunta. ¿Qué idea tiene usted de lo que es un clamor? ¿Qué diría este clamor? Dijo algo que produjo en él algo. Dijo algo que trajo sobre su vida una convicción. Y mire el verso 5, un verso que me llama la atención. Entonces dije, después de estar señalando hacia afuera, ay de los que, ay de los que, y ay de los que. Y entonces él dice, ay, voltea. Y es, ya no hay de los demás, ay de mí. ¿Por dónde andabas? Y mire lo que dice: ay de mí que soy muerto. Y aquí viene y subraya esta parte: porque siendo hombre de labios, ¿cómo? Inmundos. Pero no servías al Señor y tienes labios inmundos. Y habito en medio de un pueblo, dice, que también tiene labios inmundos. Y mis ojos han visto, al Rey Jehová de los ejércitos. Y entonces la pregunta, ¿qué tenía este? Este ya oficiaba un servicio para Dios, pero ahora este reconoce algo. Quizás ese clamor, ¿verdad?, le estaba diciendo: tienes algo, Isaías. Ese clamor, esa santidad le hizo ver su impureza, impuro de labios. Era un hombre que estaba lleno de maledicencia. ¿Cómo que era un hombre que estaba lleno de maledicencia? ¿Sabe qué quiere decir esa palabrita? A mí me llama mucho la atención. Pero la palabra maledicencia quiere decir hábito de maldecir. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo en el capítulo número 5? El hábito que este tenía. Estaba lleno de maledicencia. Tiene el hábito de maldecir, pero también tiene otro hábito, también significa otra cosa. Es el hábito de murmurar o hablar mal sobre la conducta de los demás. Y cuando yo leí esto, dije, cuando investigué esta palabra, dije, ay Señor, estoy desafiada por ti. ¿Cuántos como hijos de Dios en este andar, en un servicio para el Señor, tenemos este hábito? Cuando decimos cambió su manera de hablar, no estamos refiriendo nada más a muchas sandeces que a veces expresamos con nuestros labios una vez que hemos tenido un encuentro con el Señor. No me estoy refiriendo cuando cuando está diciendo que tiene que cambiar su manera de hablar. No me estoy refiriendo únicamente a las palabras groseras o grotescas que a veces decimos. No. Tiene que haber ese cambio de una manera radical en nuestras vidas. Pero lo que está diciendo, no, yo no soy una persona maledicente. No lo soy porque yo no hablo malas palabras. Pero ¿qué tal el hábito de estar viendo la conducta de los demás? ¿Qué tal el hábito de estar hablando de la conducta de los demás?
¿Qué necesitamos hacer, hermanos? Necesitamos un cambio. ¿Cómo se vive a la manera de Dios? Es cambiar nuestra manera de andar y nos lleva a cambiar nuestra manera de hablar. Es un cambio en el habla. ¿Por qué? Mire lo que dicen los siguientes versos. Verso 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y mire lo que hace. El mismo Señor dice, ¿qué hizo? Tocó mis labios. Es como diciendo, ¿verdad? Nos puso ahí calladitos, nos vemos más bonitos. Tocó mis labios, dice, tocó mi boca y dijo, he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Gracias al Señor, porque Él es el único que lo puede producir en nosotros. Necesitamos ese encuentro con Él, necesitamos verlo a Él, reconocer nuestra necesidad, y entonces Él viene y toca nuestros labios, y entonces cambia nuestra manera de hablar. ¿Cómo fue su manera de hablar? Verso número 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y de ahí usted verá cómo cambió el mensaje de Isaías. Ya no habló lo que él quería. Ya no habló lo que él veía. Habló lo que escuchó directamente del Señor, y entonces lo transmitió, y ahí tuvo efecto la palabra. Amados hermanos, cuánta necesidad hay en nuestras vidas de que nosotros podamos experimentar que podamos tener este encuentro con el Señor para que nuestras vidas sean transformadas. Cuánta necesidad tenemos de que nuestra vida sea tocada por el Señor y nuestra forma de hablar sea única y exclusivamente para bendecir el nombre glorioso del Señor. ¿Sabe cuál fue el llamamiento de si usted sigue leyendo? Y entonces él tiene que ir al pueblo y hablar de parte del Señor. ¿Cuánta necesidad tenemos nosotros? El Señor no va a usar una vida con un andar propio. El Señor no va a usar una vida con un hablar propio. El Señor va a usar una vida que lleve su andar, pero Él se tiene que presentar. Él usa vasijas como tú y como yo, como Moisés y como Isaías. El siguiente cambio y el último, que quiero que me acompañen, y aquí nos vamos a centrar. Porque cuando nosotros tenemos este encuentro con el Señor y nuestra manera de andar cambia, y nuestros labios, nuestra forma de hablar cambia, entonces se va a producir un fruto. Y entonces, si eso cambia también tu forma de ver. Cambia completamente tu visión. Acompáñenme, por favor, el último y el tercero. Hechos, en su capítulo número 9, por favor. Y encontramos aquí a un hombre que todos conocemos, un hombre también con una vida un poco compleja, ¿verdad? Un hombre que llega a expresar en una de las cartas que escribe a una iglesia, él llega a decir, ¿sabes qué? Tengo un pasado adverso. En otro tiempo yo era esto, pero gracias al Señor ahora mi presente es diferente. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado al Señor con un pasado completamente adverso? Y todos podemos levantar la mano. Pero ahora, gracias al Señor, nuestro presente y nuestro futuro puede cambiar cuando tenemos ese encuentro con el Señor. Les decía, Hechos en su capítulo número 9. Y encontramos a un hombre muy preparado, al igual que Isaías, al igual que Moisés. Pero mire este hombre, verso 1. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sacerdote. Es un hombre con una característica igual que la de Moisés. Bueno, dice que aún respirando amenazas de muerte. Imagínense esa parte. Alguien así completamente enojado y
voy contra todo, contra estos, los del camino, es decir, contra los cristianos. Y mire lo que él hace. Le pidió cartas a los de la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase alguno de los hombres o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Bueno, no nada más presos, si había que matarlos, si ponían resistencia, hay que matarlos. Bueno, ahora mire lo que dice, del verso número 3 en adelante. No sé cuántos hemos perseguido a los del camino, pero muchos de nosotros así nos hemos encontrado, persiguiendo a los del camino. Verso 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Este ya no tiene una visión como Moisés, la zarza. Este ya no ve serafines. Este simple y sencillamente le rodeó. Estos vieron y se acercaron. Moisés vio y se acercó. Isaías alcanzó a ver y reconoció su culpa y su pecado, pero mire, va por el camino y le rodeó. ¿Para dónde te haces si estás rodeado? ¿Para dónde te haces? Espero que el Señor esté rodeando nuestras vidas, que no haya ninguna manera de nosotros podernos escabullir por ningún lado. Dice que le rodeó esa luz, no vio nada más una luz. Y mire, verso 4, y cayendo en tierra, al igual que ellos, ¿qué hizo? Oyó, no sé qué estés oyendo, oyó una voz que le decía, y el Señor siempre llama por nombre: Saulo, Saulo, Moisés, Moisés. Isaías, ¿verdad? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Verso 5. Y entonces aquí viene. Y él dijo: ¿quién eres, Señor? ¿No vistes a nadie? ¿Por qué le llamas Señor? Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor? Le rodeó, cayó, vio la luz, pero dice: ¿quién eres? No te conozco. Pero ¿cómo no lo vas a conocer? Si las escrituras nos dicen que la ley, los profetas y los salmos dan testimonio del Señor Jesús, y conocía la ley, conocía a los profetas y no lo conocía. La pregunta es: ¿nosotros conocemos la ley? ¿Conocemos los profetas? ¿Conocemos los salmos? ¿Y todavía no lo conocemos? Le cambió la visión. Mire lo que dice, verso 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, de nuevo, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Una rendición. ¿Quién eres? ¿Y ahora qué quieres que yo haga? Tú entra. Tú nada más entra y espérate. Pero mire lo sorprendente. Verso 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Es un escenario, todos escuchan. Pablo no vio, lo único que la luz le rodeó, y ahora todos escuchan, pero solamente uno responde. No sé, todos estamos escuchando aquí, no sé cuántos vamos a responder. Verso 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo sus ojos, imagínense esa escena, va y luego los cerca, los rodea esa luz y cierra los ojos. Y escucha y tiene el diálogo, y él con los ojos cerrados. Y entonces cuando se va a levantar, dice: Saulo se levantó de tierra. Y ahora sí, no quiero ver quién me está hablando. Y entonces se espera que va a haber algo. Pero mire, qué sorpresa para este hombre. Abriendo sus ojos, no veía a nadie. Y abriendo sus ojos, dice él, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Y estuvo ahí 3 días, no comió ni bebió. ¿Qué hizo
yo esperaba ver algo, pero no vi a nadie. Yo esperaba ver a alguien. Abrió sus ojos y se dio cuenta que estaba ciego. La pregunta es, ¿cuándo es cuando estaba ciego? ¿Antes o después? Y entonces el Señor cambiando su visión. Y entonces con la misma le dice a un profeta: ve y ora por este hombre. No puedo ir, Señor, porque ese es un hombre malo y tiene permiso para matarnos. Tú ve, porque yo le voy a mostrar. Tú pon tus manos sobre él, porque en eso él va a recobrar una visión diferente. Hermanos, cuánta necesidad tenemos de que esa visión venga hacia nosotros. Cuánta necesidad tenemos que el toque del Señor venga sobre nosotros, como lo hizo con Isaías, como lo hizo con Moisés, y ahora como lo hace con Pablo, para producir un fruto. Y entonces su visión, fue completamente distinta. En el momento que el Señor toca sus ojos a través de Ananías, recobra la vista. Y entonces ya no va por el camino, su andar cambió. Su hablar cambió, porque también maldecía a los del camino, pero ahora su andar fue completamente diferente. Su visión cambió su andar, cambió su hablar, cambió completamente su visión. Hermanos, así se vive a la manera de Dios. Necesitamos el toque de Él, pero tenemos que empezar. ¿Para dónde nos llevan nuestros pies? ¿Para dónde nos dirigen? Mire lo que pasa cuando hay este cambio de visión. Hechos, capítulo número 16. Cuando hay este cambio de andar, cuando hay este cambio en nuestro hablar, cuando hay este cambio de visión, entonces se va a producir un fruto. Veamos nuestra vida. ¿Qué fruto estamos produciendo para el Señor? ¿De qué se trata? Si usted lee el versículo del 1 en adelante, usted se va a encontrar que este hombre que fue tocado por el Señor y recibió la visión del Señor, una visión diferente, ahora lo vemos tocando, no puerta por puerta, ciudad por ciudad, con una visión diferente. Ahora de perseguidor a perseguido. Y mire lo que dice, verso 6. Y entonces cuando se tiene este cambio de visión, mire lo que produce. Bueno, Pablo, en compañía de otros, de Timoteo y de Silas, van por ahí a un viaje. Y mire, cuando se tienen estos tres cambios, cuando se tiene este encuentro con el Señor y se producen estos tres cambios, entonces se produce un fruto en nuestras vidas. Se deja guiar uno por el poder del Espíritu Santo, por la voz del Espíritu Santo. Verso 6 del capítulo 16. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Estos dijeron: vamos a ir a Asia y ahí vamos a predicar la palabra del Señor. A ver, espérate, ¿a dónde quieres ir? ¿Qué es lo que quieres hablar? Y entonces el Señor le dijo: no vas. Les fue impedido. No entras, porque no es tu andar, no es a donde quieres ir, no es a donde otros quieren que vayas, es a donde Dios quiere que vayas. Verso 7. Y cuando llegamos a Misia, de nuevo, la insistencia del ser humano, intentamos ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Otra vez me quiero ir por donde yo quiero, pero con un andar diferente, con un cambio en nuestro andar. No vas a ir. Verso número 8. Y pasando junto a Misia, descendimos a Troas. ¿Qué pasó en ese lugar? Y mire lo que pasa. Y se le mostró, ¿a quién? A Pablo de vuelta, una visión de noche. Y vio un varón macedonio, estaba en pie rogando y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Cuántos de nosotros, ya no en visión, ya no digo, pero cuántos de nosotros, mucha gente está pidiendo la ayuda? Pasa y ayúdame, pasa y ayúdame. Y nosotros, no puedo, mañana, tantas excusas. Ni siquiera vio a aquel varón, dice que lo vio en visión y no lo tenía claro. Pasa y ayúdanos. Había una necesidad
verso número 10. Se pudo centrar, tengo que buscar a ese hombre, tengo que buscar a ese hombre. Y cuando vio la visión, dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto, no es que un varón me llamaba, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el evangelio. Cuando hay ese cambio en nuestro andar, cuando hay ese cambio en nuestro hablar, cuando hay ese cambio de visión, entonces se produce algo. Tienes que anunciar el evangelio de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos anunciando el evangelio de Dios? Yo les digo, yo no lo estoy haciendo. ¿Cuántos de nosotros? Y si digo no lo estoy haciendo, quiero decirles, a lo mejor todavía no tengo ese encuentro con el Señor. A lo mejor simple y sencillamente hago un oficio, pero no he tenido ese encuentro con el Señor. Bueno, ellos pasan y dan por cierto, no es un varón, es el Señor mismo diciendo, pasa y ayúdanos. El Señor hace la obra, pero está invitando colaboradores en esa obra, y eso somos tú y yo. Cuando se tiene ese cambio de visión, entonces lo siguiente que se produce, mire, acompáñeme por favor al verso número 14 para ir al punto, voy terminando. Y entonces en esa parte se produce fruto cuando se tiene este encuentro con el Señor. Cuando se vive a la manera de Dios, se produce un fruto. Verso 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor pasa y ayúdanos. Bueno, yo busco un hombre, pero me encuentro con una mujer. Pasa y ayúdanos. Y dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Verso 16, nosotros encontramos que esta se bautiza a través de la predicación del evangelio, pero Dios usando la vida de Pablo en una obediencia. El fruto ya está, hermanos. Necesitamos nosotros ese encuentro con el Señor, esa manera de andar, esa manera de hablar, esa manera de ver como Él ve. ¿Qué otro fruto produce? Mire, del verso 16 al verso 19 usted va a encontrar una mujer también con un espíritu de adivinación, que todos los días iba detrás de Pablo gritando, estos hombres son hijos de Dios Altísimo. Y como que Pablo así, bueno, ¿y esta qué, verdad? Y seguían caminando y ella al siguiente día seguía gritando lo mismo. Estos hombres son hijos del Dios Altísimo. Dice que hasta que Pablo dijo, ya, ¿verdad? Ya. Y entonces se voltea esta mujer. En ese grito estaba clamando algo más fuerte. Tengo necesidad de alcanzar la libertad. Esta mujer tenía un espíritu de adivinación. Y mire lo que dice en el verso número 18. Esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo, no a la muchacha, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Esa mujer alcanzó una libertad de parte del Señor. Pero cuando tú empiezas a hacer la obra del Señor, cuando tienes ese cambio radical en tu vida, en tu andar, en tu hablar y en tu visión, eso va a producir algo, va a producir una oposición, va a traer algunas consecuencias sobre tu vida. Por eso les dije, será una palabra al principio que nosotros decimos, no, esta no la quiero porque el requisito es muy alto. Mire lo que le pasó a razón de esto. Verso 25. La obra del Señor se va a hacer con todo, hermano. La obra del Señor se va a hacer pese a lo que nosotros queramos. El Señor es soberano. Bueno, los meten a la cárcel. Y el verso 25. ¿Quién se puede gozar en medio de una cárcel? ¿Quién se puede gozar con un cepo en su tobillo ahí amarrado? ¿Quién se puede gozar? Esa es la pregunta. ¿Qué tipo de evangelio es ese que me dice que yo puedo estar contento cuando estoy atado a causa del evangelio? Mire lo que dice este. Pero a medianoche,
orando, Pablo y Silas, el hermano Rubén decía algo, ¿verdad? Al inicio: cantad al Señor, de que nos ha librado el Señor. Y ahora ya no presos del pecado, sino ahora presos del Señor. Y mire lo que estos hacían: cantaban himnos a Dios. Y los presos, ¿qué hacían? Había dos clases de presos: unos presos que eran libres como Pablo y Silas, pero había unos presos que estaban atados a sus pecados. Había dos clases de presos. Mire, verso 26. Entonces, cuando ellos cantaban, oraban, se gozaban, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron las puertas. Y me llama la atención lo que dice: y las cadenas de todos. ¿Cuáles cadenas? Era la pregunta. Las cadenas del pecado se rompieron, hermanos. ¿Por qué dice que las cadenas del pecado si ellos estaban atados literalmente? Porque mire lo que dice: una persona que considera su pecado y que considera su culpa, dice: yo me merezco lo que está pasando, y no huye de su responsabilidad. Mire lo que pasó. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos, la pregunta es, no, si estamos en la cárcel, si ahorita ocurriera un terremoto ahí en el Cerezo varonil, imagínese, si los presos son sueltos, mañana en las noticias: se fugaron, y va a poner ahí la cantidad de presos que se fugaron. La pregunta es: ¿por qué estos no se fugaron? Porque conocerás la verdad, y la verdad te hará verdaderamente libres, independientemente en el lugar donde estés. El Señor hace libre. Y entonces dice que estos no se salieron. Verso número 28. Mas Pablo, clamando a gran voz, diciendo: espérate. La pregunta es: ¿cómo lo vio? ¿Cómo lo vio? Si está oscuro. Y mire, mas Pablo clamando a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Ninguno nos escapamos. Somos responsables de nuestros actos, y si hay que pagar algo, aquí nos quedamos. Pero el Señor nos alcanzó en su libertad. Y entonces el fruto lo vemos. ¿Quién fue libertado? Entonces él, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando, en esa parte, temblando, se postró. Y esa es una actitud de reconocimiento, no a Pablo, sino al Señor. Es decir, ¿cuántos de nosotros somos capaces de decir: has roto mis cadenas y hoy me postro delante de ti? Dice que estos se postraron. Se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para tener un andar diferente? Y mire, para ese cambio en este andar, para vivir a la manera del Señor, se requiere algo. Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa. No sé cuántos anhelamos esto para nuestras vidas. No sé cuántos queremos esto para nuestras vidas. Quiero invitarle, amados hermanos, que se pueda poner en pie, invitar al grupo de alabanza, los muchachos de la alabanza, hermano Rubén, que puedan pasar. Y en este cambio, en esta manera de andar con el Señor, hermanos, se va a producir un fruto. No sé qué fruto estés buscando, pero se va a producir un fruto. Y ese fruto traerá sobre tu vida bendición. Y entonces dirás: Señor, bendice por donde voy. El Señor honrará por donde Él va. Él honrará sus pies. Él honrará su camino, no honrará nuestras vidas. Así es que, amados hermanos, es muy fácil, es fácil llevar fruto. Y eso es una pregunta, y podemos decir: no es fácil, porque para llevar ese fruto se necesita una renuncia. Se necesita una renuncia a mi andar, se necesita una renuncia a mi manera de hablar, y se necesita una renuncia a mi visión, para que se produzca el andar del Señor.
Quiero que cierre sus ojos y que podamos escuchar este canto. Y al final, todo aquel que pueda tener una respuesta para el Señor, que pueda pasar a este lugar. Si hay una necesidad personal, que usted pueda pasar y que usted sepa que el Señor obrará en su vida el día de hoy. Cierre sus ojos, escuche este canto, por favor.